Presento. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Cristian Nicolás Claverie, titulada Reseña bibliográfica de carbunco sintomático, reporte de un brote en terneros. Ofició como tutor Sergio Ercoli, como director Juan José Rosati y en carácter de evaluadora María Laura Chiaparrone. Bueno, Cristian, tenés 30 minutos para la presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buen día para todos. Yo voy a exponer mi tesina, en la cual, como el título lo menciona, realicé una reseña bibliográfica de carbunco sintomático y un reporte de un brote en terneros ocurrido en el partido de Maipú. Este trabajo tiene como finalidad de evidenciar algunos aspectos relevantes en el diagnóstico de la enfermedad, así como destacar la importancia de la vacunación como medida preventiva. Bien, cuando hablamos de carbunco sintomático, también llamado mancha o pierna negra, entre otros sinónimos, estamos hablando de una enfermedad infecciosa de evolución aguda y mortal, propia de los rumiantes, de carácter no contagiosa y de distribución mundial. Es producida por el Clostridium jovei, afecta a animales jóvenes y se caracteriza por producir principalmente una miositis necrotizante. Esta enfermedad se la describe como una infección endógena y como tal resulta de la activación de esporas latentes presentes en el músculo, para lo cual es necesario que se genere un microambiente de anaerobiosis en esas zonas de músculo donde están las esporas presentes. Como dije, el agente causal es Clostridium jovei. Esta bacteria se describe como un bacilo anaerobio gram positivo que se presenta como células individuales, a veces en pareja y rara vez en cadenas cortas. La gran positividad puede ser variable, sobre todo en cultivos antiguos, donde pueden verse bacilos gram negativos. Posee flagelos peritricos, casi todas las cepas son móviles, y se somete a un proceso de morfogénesis celular conocido como esporulación, que conduce a la producción de esporas. Estas son metabólicamente latentes y resistentes a factores como el calor y la desecación, lo que le permiten a la bacteria sobrevivir a condiciones ambientales adversas. Son de forma ovoide y por lo general de localización subterminales. También pueden ocurrir esporas centrales y ocasionalmente terminales. En cuanto a los factores de virulencia, hasta el momento se han identificado los siguientes. Toxina A de Clostridium jovei o CCTA. Esta se cree que es esencial para la actividad hemolítica y citotóxica de la bacteria. Es el principal factor de virulencia y se trata de una hemolicina formadora de poros que básicamente lo que hace es perforar la membrana resultando en lisis celular. Es de destacar que no ha sido notificada ningún otro Clostridium. Citolicina es dependiente del colesterol. Acá encontramos bachaviolizin, otra hemolicina formadora de poros, al igual que CCTA. Esta se dirige al colesterol ubicado en la superficie celular y forma un poro más grande compuesto por 40 a 50 monómeros. DNasa es una desoxirribonucleasa responsable de la degradación nuclear de las células musculares que participa activamente de la mionecrosis clostridial. Y aluronidasas, estas enzimas se supone que son responsables de la destrucción del tejido conectivo suelto que rodea los músculos, permitiéndole a la bacteria de esta manera propagarse. Neuraminidasa es una enzima perteneciente a la clase de glicosilhidrolasas que liberan residuos ácidos terminales N-acetilneuramínico o siálico de glicoproteínas, glicolípidos y polisacáridos. Se reconocen como factor de virulencia al afectar la matriz intracelular y debilitar vías en la regulación inmune del cuerpo. Y el flagelo, que si bien no participa directamente de la patogénesis, contribuye al proceso infeccioso otorgándole motilidad a la bacteria, lo que le permite arribar hasta el tejido diana. En la epidemiología, la supervivencia del agente en forma de esporas presentes en el suelo es el factor más significativo para la transmisión de la enfermedad al ganado, así como la ingesta de los pastos contaminados con esta forma de resistencia es la principal fuente de infección. Las formas vegetativas o las esporas también están presentes en las heces de animales sanos o enfermos, así como en cadáveres, que de esta manera contaminan el suelo. Por ello, la enfermedad afecta con mayor frecuencia a animales que se encuentran en pasturas o en pastizales naturales. No obstante, también han sido reportados casos en animales alimentados con heno, ensilado u otros piensos. Existe una correlación positiva entre las precipitaciones anuales y la incidencia de la enfermedad. Si bien la razón de esta correlación todavía no es entendida, se ha postulado que la lluvia colabora diseminando las esporas y que la saturación de agua favorece la anaerobiosis en el suelo, lo que le permite a la bacteria germinar. Bueno, es enzótica en áreas asociadas con inundaciones. La tasa de letalidad puede acercarse al 100%,
Las muertes pueden ocurrir en forma de goteo. También se ha informado que la excavación del suelo es un factor predisponente para la transmisión de la enfermedad al ganado. Y tradicionalmente se informa que ocurre en animales de 6 meses a 2 años de edad con buen estado nutricional, pero es de destacar que casos fuera de este rango de edad pueden ocurrir. También han sido reportados casos de mancha en ovinos, afectando principalmente lo que es musculatura esquelética y miocardio. La patogenia de la enfermedad todavía no ha sido completamente dilucidada, según diversos autores, pero se sabe que las esporas se encuentran presentes en el intestino de ganado, así como en el suelo, lo que sugiere que la infección se adquiere a través de la ingestión de las mismas. Una vez ingeridas, las esporas son transportadas por devolución y peristalsis hasta llegar al intestino delgado. Posteriormente, Clostridium yabeyi difunde desde el tracto digestivo hacia el músculo, pero este proceso es en gran parte desconocido. Una vez absorbidas las esporas, son distribuidas de la circulación sanguínea a diferentes tejidos, incluyendo principalmente músculo esquelético y miocardio. Cuando se localizan en el músculo, parecería ser que son fagocitadas por macrófagos locales y en el citoplasma de estos pueden permanecer latentes durante largos periodos. Pero cuando y si se genera un microambiente de anaerobiosis con un menor potencial de oxidorreducción, estas germinan y proliferan, formando los factores de virulencia, dentro de los cuales encontramos potentes exotoxinas que difunden desde el sitio de multiplicación bacteriana y coagulan el tejido muscular y su suministro vascular, lo que resulta en una miositis gangrenosa aguda. Además del daño en el tejido local, a menudo se produce toxemia, que conduce a una disfunción orgánica sistémica, resultando con la muerte del animal. Tradicionalmente fue culpado por la disminución del potencial redox, fueron culpados los traumatismos contundentes. Pero esto nunca ha sido demostrado y la causa de la disminución del potencial redox sigue siendo indeterminada. Otros factores que se mencionan además de los traumatismos son la hipoxia asociada al ejercicio excesivo y un crecimiento rápido de animales jóvenes. Otra forma de carbúnculo sintomático que afecta principalmente el miocardio y puede producir muertes súbitas es la forma visceral. Si bien la patogenia de esta forma tampoco ha sido aclarada, se han incriminado varios factores como desencadenantes de la infección, como son el estrés a los que son sometidos los terneros en el manejo a corral, lo que induce altos niveles de cortisol plasmático y la consecuente liberación de catecolaminas. Esto produciría los suficientes cambios fisiológicos para permitir el desarrollo de la infección, y el daño preexistente del miocardio producido por la intoxicación con monosina y goxipol, así como por la deficiencia de vitamina E y selenio. Si bien estos factores predisponentes han sido postulados, todavía no se ha demostrado su papel en la patogenia. En cuanto a las presentaciones clínicas, se reconocen dos patrones distintos de lesiones producidas por esta enfermedad, que no se encuentran claramente delimitados en los textos veterinarios, y se los conoce con el nombre de forma clásica y forma visceral de mancha. La mionecrosis clásica afecta principalmente el músculo esquelético y se caracteriza por producir una miositis necrotizante aguda, mientras que la mionecrosis visceral afecta principalmente miocardio, músculos sublinguales y diafragma, con pocas o ausentes lesiones en músculo esquelético. Y como hallazgos inusuales encontramos pleuritis fibrinosa, pericarditis fibrinosa, epicarditis fibrinosa y enteritis necrotizante aguda grave, así como la meningoencefalitis poco común. La enfermedad presenta dos cursos, un curso sobreagudo en el cual los signos clínicos generalmente no se observan debido a muerte súbita, y un curso agudo que es el más frecuentemente reportado, y el animal cursa con inflamación y crepitación de músculos afectados. Es típico que estas inflamaciones aumenten rápidamente de tamaño y que a la palpación sean inicialmente calientes, dolorosas y crepitantes, para posteriormente volverse frías e indoloras. El animal va a cursar con fiebre, anorexia, depresión y cojera cuando la inflamación alcanza la extremidad, y la muerte se produce rápidamente, generalmente entre las 12 y 96 horas después de la aparición de los signos clínicos. En las lesiones macroscópicas, acá cabe destacar que la necropsia debe realizarse poco después de la muerte, ya que la autólisis progresa rápidamente. Acá podemos observar la piel del área afectada azulada, de un color azulado, y a la palpación puede sentirse edema y crepitación. Las lesiones se encuentran en los grandes músculos de la cintura escapular y pélvica, no obstante pueden afectar cualquier otro músculo estriado, incluyendo miocardio. Una miositis clásica, necrohemorrágica y enfisematosa se observa en los músculos esqueléticos, generalmente de los miembros posteriores. En la lesión, la parte alterada de la musculatura se encuentra bien diferenciada de la sana.
Podemos observar áreas color negra rojizas, así como secas, friables y más claras debido a la presencia de burbujas de gas. Si incidimos estos músculos afectados, podemos exprimir un exudado color rojo sucio y con un olor rancio descrito por varios autores, un olor característico a manteca rancia. Acá podemos observar en la imagen B superior una clásica miositis necrohemorrágica de un miembro posterior y la imagen superior C, una miositis necrohemorrágica con enfisema prominente. Otras alteraciones que varían de caso en caso son hidrotórax, hidropericardio y ascites, así como hemorragias en superficies serosas. Cuando están presentes las lesiones en lengua y en diafragma, son muy similares a las descritas para músculo esquelético, pero no tan graves. Acá podemos observar la imagen inferior en E, una glositis necrohemorrágica afectando primariamente la porción ventral de la lengua, y en F, una miositis necrohemorrágica de diafragma con impresiones costales. Cuando están presentes las lesiones en corazón, también son muy similares a las de músculo esquelético, pueden afectar las paredes de cualquiera de las cámaras del órgano, pueden ser focales o multifocales. El miocardio puede encontrarse pálido y friable o con una coloración roja oscura. La pericarditis está presente con frecuencia. En estos casos el pericardio se encuentra difusamente congestionado y hemorrágico. Puede estar cubierto por una delgada capa de fibrina. Las dos capas del saco pericárdico pueden estar adheridas entre sí por depósitos de fibrina. Y es común encontrar un excesivo líquido cero sanguinolento en el saco pericárdico. El epicardio puede estar cubierto por una gran cantidad de fibrina difusa y también puede encontrarse endocarditis fibrinosa, sobre todo asociada a lesiones miocárdicas. Acá podemos observar la imagen D, una miocarditis necrohemorrágica con epicarditis fibrinosa. La imagen superior A, adhesión pericárdica al epicardio por depósitos significativos de fibrina. En B, dilatación de los ventrículos derecho e izquierdo con áreas de palidez en miocardio, señalado entre flechas. Y la imagen inferior A, una miocarditis necrohemorrágica. También se menciona que puede encontrarse pleuritis fibrinosa, sobre todo lo que es la pleura adyacente al corazón, y el tejido pulmonar en sí no suele verse afectado, excepto por congestión y edema pulmonar. Las lesiones microscópicas también son muy similares para músculo esquelético como para músculo cardíaco. Las fibras musculares de ambos músculos se van a encontrar tumefactas, hiperosinofílicas, vacuoladas y fragmentadas. Pueden mostrar la pérdida de estrías cruzadas y las bandas de hipercontracción son con frecuencia vistas. El intersticio generalmente se encuentra expandido por hemorragia y edema proteináceo, y acá podemos observar la presencia de bacilos gram positivos, individuales o en racimos, con esporas subterminales. También podemos encontrar vacuolas grandes y vacías que representan los espacios creados por las burbujas de gas. Los vasos intersticiales pueden mostrar trombos de fibrina, arterias y arteriolas pueden presentar necrosis fibrinoide con infiltración intramural de neutrófilos. Y en cuanto a la patología microscópica del corazón, tanto en bovinos como en ovinos se caracterizan por áreas multifocales de necrosis coagulativa aguda en miocardio. Mientras que en pericardio, así como en pleura, las lesiones se caracterizan por inflamaciones fibrino-supurativas con cambios vasculares similares a los descritos para músculo esquelético. En el diagnóstico, según ASIS en 2010 y PIRES 2017, la mayoría de los diagnósticos se realizan en base a los hallazgos clínicos y de necropsia con poca información etiológica. Estos hallazgos clínicos y de necropsia generalmente brindan un diagnóstico presuntivo de aceptable precisión. Algo más de aproximación brinda la observación de improntas de zona de la lesión tenidas con la coloración de Gram, donde van a verse bacilos Gram positivos. La confirmación del diagnóstico se realiza a partir de la inmunofluorescencia directa de improntas de zona de la lesión, así como del cultivo del músculo y exudado de la zona afectada. He de destacar que en lo que respecta al cultivo, la bacteria es exigente en cuanto a sus requisitos de crecimiento y el tejido afectado a menudo se sobrecrece con otros contaminantes clostridiales, lo que dificulta el cultivo del agente causal de mancha. Clostridium septicum puede ser aislado junto a Clostridium javae de las lesiones, y este es morfológica y bioquímicamente muy similar
a Clostridium jabei, lo que complica aún más el diagnóstico. Siempre conviene también realizar histopatología del músculo afectado, que si bien no brinda un diagnóstico definitivo, reafirma el diagnóstico presuntivo en cualquier caso de que no pueda realizarse alguna prueba confirmatoria. Y con el tejido enviado para histopatología fijado en formol, también puede realizarse inmunohistoquímica, que se basa en la detección de los microorganismos en los tejidos afectados con anticuerpos específicos y que también brinda un diagnóstico definitivo. La técnica de PCR también ha sido empleada para identificar a Clostridium jabei desde tejidos con lesiones, así como de cultivos. Y según Daly en 2009, la inmunofluorescencia directa, por ser una prueba rápida y fiable de detección de microorganismos de Clostridium jabei en los tejidos afectados, se reconoce como un método diagnóstico de elección. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, se citan otras enfermedades causantes de miositis clostridial, como es la gangrena gaseosa o también llamada edema maligno. Esta es una celulitis que afecta principalmente subcutáneo, a veces también miositis, asociada a la contaminación de heridas, por lo cual es una enfermedad exógena, a diferencia de mancha, que es una enfermedad endógena. Es producida por una o varias especies clostridiales y las lesiones tanto macroscópicas como microscópicas son prácticamente indiferenciables de mancha, sobre todo cuando la lesión se localiza en el músculo y en aquellos casos en los que no hay una herida evidente. Cooper y Valentine en 2016 también mencionan a pseudopierna negra como causante de miositis clostridial. Esta es producida por Clostridium septicum y, al igual que mancha, produce lesiones profundas dentro del músculo. Se realiza un diagnóstico de pseudopierna negra cuando no hay una herida evidente, las lesiones se encuentran profundamente dentro del músculo y Clostridium septicum es aislado inmediatamente después de la muerte de un animal, y esta última precaución es necesaria para evitar un diagnóstico erróneo basado en la invasión post-mortem de Clostridium septicum. También se citan patologías causantes de muerte súbita, como son carbúnculo bacteriano, fulguración, hemoglobinuria basilar, enterotoxemia, plantas que causan timpanización, hipomagnesemia, intoxicación por nitritos, cianuro o neumonía intersticial aguda, entre otras. Cuando las lesiones se localizan en corazón, nos referimos a la presentación visceral. En el diagnóstico diferencial también se mencionan enfermedades causantes de miocarditis y de pericarditis. Dentro de las que causan miocarditis, se menciona la intoxicación con monensina, la aftosa cardíaca, la deficiencia de vitamina E y selenio, así como la histofilosis. Y dentro de las que causan pericarditis, tenemos la reticulopericarditis traumática, así como también la histofilosis. Acá, según lo enunciado por Clark en 2004, el cual menciona que las lesiones agudas de la miocarditis causada por Histophilus somni son muy similares a las lesiones en miocardio producidas por Clostridium jabei, y además que Histophilus también puede producir una pericarditis fibrinosa aguda. Me pareció importante incorporar en la reseña bibliográfica un reporte de caso realizado por Margineda en 2019, donde menciona la muerte súbita de 13 novillos de entre 7 y 9 meses de edad y encontraron las siguientes lesiones macroscópicas. En la imagen superior A podemos ver una lesión focal rojo púrpura, de un músculo papilar del miocardio ventricular izquierdo. En B observamos entre flechas áreas de palidez, producto de un infarto en un músculo papilar. En C, una lesión focal rojo-púrpura extensa que implica gran parte de la mitad interna del miocardio ventricular, afectando ambos músculos papilares. Y en D, una pericarditis fibrinosa extensa acompañada de congestión y edema pulmonar señalada entre flechas. Como vemos, estas lesiones son muy similares a las descritas anteriormente para mancha. En cuanto al tratamiento, según diversos autores, el tratamiento con antibióticos tiende a ser infructuoso y generalmente no se utiliza para curar mancha. De intentarse un tratamiento, debe realizarse con penicilina a grandes dosis y desbridamiento quirúrgico de la lesión, incluyendo fasciotomía. Debe comenzarse administrando penicilina cristalina por vía intravenosa. Acá hago referencia a lo que sería la penicilina G sódica que se administra cada 6 o 8 horas, seguida de la administración de preparados de acción prolongada en los tejidos afectados. Acá la droga de elección sería penicilina procaínica por vía intramuscular, administrada cada 24 horas. En prevención y control, bueno, en el establecimiento de enzóticos se recomienda vacunar a todo el ganado entre los 3 y los 6 meses de edad con la primera dosis,
realizar una segunda dosis de 4 a 6 semanas más tarde de la primera, revacunación anual, hasta los 2 años de edad debe practicarse esto, periodo después del cual la vacunación ya no sería necesaria. También se recomienda la vacunación de refuerzo a los vientres un mes antes de la aparición. Esto es para lo que son hembras previamente vacunadas. Y hembras que no han sido vacunadas se recomiendan 2 dosis previo al parto, 30 y 60 días antes de esto. La vacuna utilizada se trata de una suspensión inyectable que contiene cultivos inactivados por formaldehído, de cepas virulentas del Clostridium yabeyi y sobrenadantes de cultivos. Generalmente presentado en formulaciones polivalentes, y estas drogas son eficaces, pero se desconocen los antígenos particulares necesarios para generar inmunidad protectora contra la enfermedad. En el caso de un brote, se recomienda vacunar a todos los animales en riesgo y tratar con un antibiótico los animales afectados, así como retirar al ganado del pasto afectado. Y otras medidas de control recomendadas son una correcta eliminación de cadáveres mediante el quemado o el entierro profundo. Acá en este punto no encontré información que detallara estos procedimientos y nos pareció importante incorporar la técnica del tapado controlado utilizado para lo que es la enfermedad del carbunclo bacteriano y de esta manera evitar la diseminación de las esporas en el suelo. El caso clínico. Bueno, el caso clínico ocurre en un establecimiento ubicado en el partido de Maipú, provincia de Buenos Aires, donde en septiembre de 2018 se registró la mortandad de 8 terneros de raza Verdin Angus. Los antecedentes relevantes del caso: según el personal a cargo, los animales no habían manifestado signos clínicos previo a la muerte y tampoco habían sido vacunados contra enfermedades clostridiales y neumonía, como había sido sugerido en el plan sanitario. En el establecimiento se mencionan casos de otras enfermedades, de la cual yo destaco que ya había habido casos de la forma clásica de carbunclo sintomático. Y también me pareció importante incorporar un dato: que había habido un incremento en el registro de lluvias con respecto a la media mensual histórica, según información brindada por INTA Maipú. Los datos del establecimiento: cuenta con 1.700 hectáreas, de las cuales 1.600 se destinan a ganadería. La principal actividad es la cría bovina. El stock está conformado por 1.483 animales propios y 262 capitalizados, de los cuales hay 138 vaquillonas y 124 terneros. La alimentación, bueno, la oferta forrajera del campo se basa solamente en pastizal natural, y la alimentación del lote problema era principalmente leche, dado que estamos hablando que la categoría afectada eran terneros al pie de la madre. El manejo reproductivo se realiza a servicio natural en los meses de octubre a diciembre en el rodeo general, acompañado con inseminación artificial y repaso con toros en los meses de agosto y septiembre en vaquillonas. La sanidad de la categoría afectada, que eran terneros: se realiza la vacunación contra mancha, gangrena y enterotoxemia, así como contra neumonía y queratoconjuntivitis a los 3 meses de edad la primera dosis, la segunda dosis a los 20 días de la primera, y la tercera dosis difiere para ambas vacunaciones, siendo para mancha, gangrena y enterotoxemia anual, y neumonía y queratoconjuntivitis la tercera dosis se administra al destete en marzo. También se realizaba la vacunación antiaftosa según el plan nacional vigente para ese año, en los meses de marzo y noviembre. En marzo junto con brucelosis a hembra entre los 3 y los 8 meses de edad. El motivo de consulta: bueno, el caso ocurre en el lote de vaquillonas, de las 130 vaquillonas con ternero al pie. El 21 de septiembre realizamos la visita diagnóstica al establecimiento, donde constatamos la muerte de 2 terneros, al cual se le realizó necropsia solo a uno, debido a que el animal restante presentaba un elevado grado de autólisis, y en la necropsia no hallamos ninguna lesión macroscópica evidente. Ese día de la anamnesis pudimos recabar que había habido la muerte de un ternero 20 días previo a la visita, es decir, el 1 de septiembre, y aparentemente por muerte súbita. El 24 de septiembre se da aviso de la muerte de 5 terneros más, y ante la dificultad de la emisión de un diagnóstico, se solicitó la colaboración del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce. Seguidamente realizamos la necropsia a 3 terneros machos, y solo pudimos evidenciar lesiones en uno solo de los animales. Datos de necropsia: bueno, los terneros a los cuales se le practicó la necropsia tenían aproximadamente 4 meses de edad,
se encontraban notablemente hinchados, depredados por carroñeros y presentaban un elevado grado de autólisis. Los hallazgos de necropsia fueron, en pericardio, la presencia de una sustancia compatible con fibrina, de distribución difusa y con aspecto de panal de abeja, y en cavidad abdominal la presencia de un leve contenido sanguinolento. Acá podemos observar la imagen superior izquierda, los depósitos de fibrina, tanto en saco pericárdico como en epicardio, señalado entre flechas. En la imagen superior de la derecha vemos el saco pericárdico cubierto por una delgada capa de fibrina. La imagen inferior, el acúmulo de líquido sanguinolento en cavidad abdominal. Las muestras tomadas fueron corazón en formol al 10% y enviadas al laboratorio de histopatología. Y el examen microscópico de corazón reveló un edema intersticial difuso severo con presencia de células inflamatorias, principalmente neutrófilos, linfocitos y células degeneradas. Hallazgos de fibrina, hemorragia multifocal severa, necrosis de fibras musculares caracterizada por ausencia de estriaciones, eosinofilia y bandas de hipercontracción. El diagnóstico histopatológico fue una miocarditis intersticial supurativa con edema severo y presencia intralesionales de bacilos, acompañado con una pericarditis fibrinosa difusa severa. Acá podemos ver imágenes brindadas por el servicio diagnóstico de INTA, que vemos edema infiltrado inflamatorio, principalmente neutrófilos, señalado por las estrellas, y en la imagen de la derecha vemos la presencia de bacilos intralesionales señalado entre las flechas. El diagnóstico presuntivo fue una miocarditis asociada a Clostridium Joubert. En cuanto al tratamiento, bueno, el curso rápido de la enfermedad no permitió tratamiento alguno, por lo cual se emitieron recomendaciones que se basaron en la vacunación de todo el lote problema y incrementar la frecuencia de las recorridas. Después de después de las recomendaciones emitidas, no se reportaron más pérdidas. En la discusión podemos mencionar que debido al curso rápido de la enfermedad no se observaron signos clínicos en los animales, tratándose únicamente de muerte súbita. Esto, sumado a la rapidez de la autólisis producida, además de la escasez de hallazgos de necropsia, son todas causas que nos dificultaron la emisión de un diagnóstico posible y que se encuentran en concordancia con lo mencionado por varios autores en la bibliografía consultada. Por otro lado, y también de manera similar a varios autores, la época del año en la cual ocurren los casos clínicos, el incremento de las precipitaciones para el periodo en que ocurrieron esos casos clínicos, el hecho de que se trate de un establecimiento con antecedentes de la enfermedad, la categoría afectada, así como las muertes en goteo, son todas características que nos orientaron hacia el diagnóstico presuntivo de mancha. También destaco lo mencionado por Usal en 2003, el cual dice que la miocarditis clostridial es raramente diagnosticada en América del Sur y otros lugares. Esto probablemente se deba a la dificultad en el reconocimiento de la presentación visceral, ya que en el caso clínico que nosotros pudimos observar, vimos como única lesión macroscópica característica la pericarditis epicarditis fibrinosa. La miocarditis necrotizante solo la pudimos hallar por histopatología. Sin embargo, dicho esto, información más actual aportada por Abreu y Usal en 2016 afirma que si bien las lesiones en corazón se consideraron tradicionalmente inusuales, un estudio reciente realizado en California sugiere que las lesiones en corazón son bastante comunes, con la gran mayoría de los casos presentando lesiones tanto en músculo esquelético como en músculo cardíaco. Esto cobra importancia a la hora de realizar la necropsia para evitar pasar por alto lesiones en ese órgano. El análisis realizado también nos permite suponer que la pericarditis y epicarditis fibrinosa hallada se produjo como consecuencia de la extensión local de la lesión de miocardio, ya que no encontramos lesiones en otros órganos o serosas que nos hicieran pensar que fuese producto de una toxemia. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta, si bien el diagnóstico histopatológico, como dije, no brinda un diagnóstico definitivo, en nuestro caso nos permitió reafirmar el diagnóstico presuntivo al permitirnos relacionar la presencia de los bacilos intralesionales con los tejidos afectados. Y por último, Siech en 2018 menciona que, dado que la vacunación es bastante común, al igual que los brotes de enfermedad, siguen existiendo preguntas esenciales sobre las causas del fracaso de la vacuna. Él en su trabajo esto se lo atribuye a cuestiones prácticas
dentro de las cuales menciona varias. Yo resalto que el retraso en la aplicación de la primera dosis puede ser una de estas causas, ya que concuerda con la información obtenida en la anamnesis del caso clínico, donde se menciona la falta de vacunación contra las enfermedades clostridiales, dado que en el establecimiento se había decidido retrasar la primera dosis sugerida a los 3 meses en el plan de vacunación para ser administrada junto con la vacunación antiaftosa en noviembre, aprovechando el encierre necesario para dicha maniobra. En la conclusión, el desarrollo de esta tesina nos permite concluir que si en el diagnóstico consideramos a la miositis clostridial como única lesión característica, esto sumado a la dificultad que tiene el reconocimiento de la presentación visceral, podemos estar subestimando la incidencia de la enfermedad, y por ende nos llevaría a una menor adopción de medidas preventivas. Esto podría traer como consecuencia una menor productividad de los establecimientos que son afectados por esta patología por la muerte de los animales. Por otro lado, teniendo en cuenta la edad de los animales afectados y las similares lesiones macroscópicas observadas, el principal diagnóstico diferencial para la presentación clínica que observamos en el caso clínico sería la histofilosis cardíaca causada por Histophilus omni. También se evidencia que, a pesar de haber arribado a un diagnóstico presuntivo de mancha a partir de la anamnesis, las lesiones macroscópicas y la histopatología, debería haberse realizado alguna prueba confirmatoria, como por ejemplo inmunofluorescencia, y de esta manera llegar a un diagnóstico definitivo. Finalmente, la vacunación, por ser el método preventivo más importante disponible actualmente, debe realizarse en tiempo y forma sugerida, sobre todo teniendo en cuenta la infructuosidad de los tratamientos. Muchas gracias.